Durante más de 20 años, el FBI estuvo siendo traicionado desde dentro sin saberlo. Quédate hasta el final y, si te interesan estas historias reales, suscríbete, porque operaciones ultrasecretas caían, agentes eran descubiertos y planes cuidadosamente protegidos parecían llegar al enemigo con una precisión imposible de explicar. No había errores técnicos ni filtraciones externas evidentes. Todo apuntaba a una sola posibilidad inquietante. Alguien con acceso total estaba entregándolo todo en silencio. Ese hombre era Robert Hanssen, un agente veterano del FBI, discreto, profundamente religioso y considerado un ejemplo de disciplina. Nadie lo veía como una amenaza. Precisamente por eso fue devastador. Desde posiciones de máxima confianza, vendió secretos críticos a la Unión Soviética y luego a Rusia, provocando la caída de redes enteras de espionaje y la muerte de agentes que jamás supieron quién los había traicionado. Su historia no es solo una traición, es una advertencia sobre lo frágil que puede ser la confianza incluso en los sistemas más protegidos. Robert Philip Hanssen nació en 1944 en Chicago, en un entorno donde la autoridad y la disciplina formaban parte del día a día. Su padre era policía, severo y exigente, y la relación entre ambos estuvo marcada por una presión constante por cumplir expectativas altas. Desde joven, Hanssen aprendió a controlar lo que mostraba hacia afuera. No era carismático ni especialmente sociable, pero sí meticuloso, reservado y extremadamente disciplinado. Esa combinación, aparentemente anodina, sería clave muchos años después. Académicamente era sólido. Estudió química y más tarde completó estudios en contabilidad y sistemas de información. Aprendió ruso con un interés que iba más allá de lo académico, algo poco común y que en su momento fue visto como una ventaja estratégica. A ojos de cualquiera, estaba construyendo el perfil perfecto para una carrera estable dentro de la inteligencia estadounidense. En 1976, ingresó en el FBI. Sus primeros años estuvieron lejos del glamour del espionaje internacional. Trabajó en investigaciones rutinarias, casos locales y tareas analíticas. No destacaba por grandes éxitos, pero tampoco cometía errores graves. Era sencillamente fiable. Con el tiempo fue trasladado a Nueva York y asignado a labores de contrainteligencia relacionadas con la Unión Soviética. Ahí, su conocimiento del idioma y su mente analítica comenzaron a darle acceso a información más sensible. Sin embargo, algo empezó a gestarse en silencio. Hanssen se sentía infravalorado. Observaba cómo otros ascendían, cómo algunos recibían reconocimiento mientras él permanecía en segundo plano. Esa frustración no era explosiva, era silenciosa, se acumulaba. A esto se sumaban problemas económicos y una presión constante por mantener una vida familiar que exigía más de lo que su salario podía sostener. En 1979, tomó una decisión que no fue impulsiva ni desesperada. Fue fría, calculada. Hanssen se ofreció voluntariamente a los soviéticos bajo un alias falso. No fue reclutado. Se presentó él mismo. En ese primer contacto entregó información limitada, pero suficiente para demostrar que hablaba en serio. A cambio, recibió dinero. No una fortuna, pero sí lo bastante como para confirmar que había cruzado una línea sin retorno inmediato. Durante un breve periodo, intentó detenerse. Su esposa sospechó que algo no iba bien. Hanssen confesó parte de lo ocurrido a un sacerdote y prometió no volver a hacerlo. Incluso donó parte del dinero recibido, como si eso pudiera equilibrar la balanza. Pero la calma fue temporal. Lo que había descubierto no era solo una fuente de ingresos, era una sensación de control y relevancia que nunca había tenido dentro del FBI. A mediados de los años 80, regresó al espionaje con más cuidado, más método y más ambición. Para entonces, su carrera dentro del FBI le había abierto puertas a información de altísimo nivel. Ya no era un experimento, era una operación sostenida. Hanssen había aprendido que su mayor fortaleza no era la audacia, sino la normalidad. Nadie sospecha del hombre que parece encajar perfectamente en el sistema. Si esta historia te está atrapando, apoya el vídeo con un like. Lo que viene a continuación es cómo convirtió esa doble vida en una de las traiciones más devastadoras de la historia del FBI. A mediados de los años 80, Robert Hanssen ya no estaba probando los límites del sistema. Los conocía. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar
y qué puertas se abrían con cada ascenso dentro del FBI. Su trabajo lo colocó en unidades donde circulaba la información más sensible del país: contrainteligencia soviética, vigilancia técnica, análisis de amenazas internas. Cada documento que pasaba por sus manos era una oportunidad, y cada oportunidad era evaluada con una frialdad quirúrgica. Hansen no actuaba como otros espías. No buscaba adrenalina inmediata ni encuentros peligrosos. Su método se basaba en la paciencia. Durante semanas podía no entregar nada, observando, midiendo, esperando el momento exacto. Cuando decidía actuar, lo hacía con una precisión absoluta. Usaba dead drops en parques, puentes y zonas anodinas, lugares tan comunes que nadie los miraba dos veces. Dejaba paquetes sellados, marcaba señales discretas y se marchaba sin mirar atrás. Nunca confirmaba recepciones, nunca pedía explicaciones. Su anonimato era su escudo. Mientras tanto, su vida pública permanecía intacta. Seguía siendo el agente serio, profundamente religioso, meticuloso hasta lo incómodo. Para muchos compañeros era incluso desagradable, pero confiable. Nadie asociaba su rigidez moral con una amenaza. Y ahí estaba el error. Si te interesa descubrir cómo personas así pasan desapercibidas durante años, suscríbete, porque estas historias no suelen contarse así. La información que entregó no fue incremental, fue devastadora. Hansen reveló identidades de agentes soviéticos que colaboraban con Estados Unidos desde dentro del bloque comunista. Personas que llevaban años construyendo confianza, operando con extremo cuidado, desaparecieron casi de inmediato. Algunos fueron arrestados, otros jamás volvieron a ser vistos. Dentro del FBI y la CIA, la sensación era desconcertante. No entendían cómo Moscú parecía anticiparse a todo. Nadie imaginaba que la respuesta estaba sentada en un despacho, revisando esos mismos informes. A cambio, Hansen recibió dinero, diamantes y pagos que superaban con creces su salario oficial. Pero el dinero no explica todo. Lo que realmente parecía sostenerlo era la certeza de estar burlando al sistema desde dentro. Sabía que conocía las reglas mejor que nadie. Sabía cómo funcionaban los controles, las auditorías, las luchas internas, y sabía algo más peligroso todavía. Nadie estaba mirando en su dirección. Incluso cuando la Unión Soviética colapsó, Hansen no se detuvo. Se adaptó. Continuó trabajando con la nueva inteligencia rusa, la SVR. Su acceso seguía siendo valioso. Desde posiciones clave dentro del FBI, llegó a consultar bases de datos internas para comprobar si había investigaciones activas, si alguien estaba cerca. Ajustaba sus rutinas, cambiaba puntos de entrega y mantenía una disciplina casi obsesiva. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora, porque lo que viene demuestra hasta dónde puede llegar alguien que cree estar a salvo. Durante años, el FBI supo que había un topo. Las evidencias eran claras, demasiadas filtraciones, demasiadas coincidencias. Pero Hansen no solo no fue señalado, participó activamente en análisis internos sobre espionaje. Ayudó a construir teorías alternativas, culpó a fallos técnicos, a fuentes poco fiables, incluso a agencias aliadas. El espía estaba ayudando a buscarse a sí mismo. Y mientras tanto, seguía entregando información. Más nombres, más métodos, más secretos. Cada día que pasaba, el daño aumentaba. La pregunta ya no era si habría consecuencias, sino ¿cuándo? Quédate hasta el final y suscríbete, porque la forma en la que finalmente lo atraparon fue tan silenciosa como su traición. El final no llegó con una confesión, ni con un error impulsivo. Llegó cuando el FBI aceptó una verdad incómoda. El traidor llevaba años dentro y conocía el sistema mejor que quienes intentaban protegerlo. A finales de los 90, la presión era insostenible. Demasiadas operaciones comprometidas, demasiados agentes expuestos. La búsqueda dejó de ser teórica y se convirtió en una caza silenciosa. El giro decisivo vino desde fuera. Un antiguo oficial ruso proporcionó documentos originales que señalaban directamente a Robert Hansen. Por primera vez, había pruebas materiales. A partir de ahí, todo cambió. El FBI lo puso bajo vigilancia constante. Cada movimiento, cada rutina, cada desplazamiento fue observado. Para comprobar hasta dónde llegaba, le dieron acceso controlado a información falsa. Poco después, esa información apareció en manos rusas. Ya no había dudas. El 18 de febrero de 2001, en Foxton Park, Hansen realizó lo que creía un dead drop más.
No sabía que estaba rodeado. Cuando dejó el paquete y se alejó, los agentes intervinieron. No hubo persecución ni dramatismo, solo silencio. Su reacción fue fría, casi irónica. Había jugado durante décadas y el juego se había terminado. Se declaró culpable de múltiples cargos de espionaje para evitar la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca ofreció una explicación que compensara el daño causado. Para muchos, no hubo arrepentimiento real, solo aceptación. El impacto fue devastador. El FBI tuvo que rehacer sus sistemas de seguridad interna desde cero. Se revisaron accesos, se endurecieron controles y el caso Hansen se convirtió en un estudio permanente sobre la amenaza interna. Agentes murieron, redes enteras quedaron expuestas y una certeza quedó grabada. El enemigo más peligroso no siempre viene de fuera. Si esta historia te ha hecho mirar de otra forma a quienes están dentro del sistema, dale like y suscríbete. Las próximas historias demuestran que, en el espionaje real, la traición casi siempre llega vestida de normalidad.